Muy buenos días, estimados hermanos en Cristo, esperando que estén muy bien y muy bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hacer la tercera clase de esta escuela dominical, clase de adulto, la cual en las dos clases anteriores habíamos tratado dos temas, uno que es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nos evocábamos a presentar su preexistencia como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y que también estuvo en la creación del universo y en la planificación de la salvación del hombre. Ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo, como la preexistencia de Cristo. Ese fue el tema que tratamos el primer domingo de diciembre. El segundo domingo de diciembre tratamos el tema de la encarnación de Cristo, que Cristo se humilló, se hizo hombre y vino a la tierra, murió por cada uno de nosotros, fue crucificado y nos libertó del infierno eterno, dándonos la preciosa vida eterna a cada uno de nosotros sus hijos. Hoy día vamos a tratar el último tema de este mes que está relacionado con el estado de exaltación de Cristo. Pero antes les voy a invitar que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, a la cual yo daré lectura y le pido a ustedes que por favor le sigan con su vista. Filipenses 2, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga esta su palabra. Le voy a invitar a que inclinen sus rostros para que podamos ahora orar. Nuestro Dios y amado Salvador, te damos gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a Belén a encarnarte como hombre, oh Dios, para darnos la vida eterna. Te humillaste, Señor, sin tener necesidad de hacerlo, Señor, pero a través de tu gran amor y misericordia, Dios, llegaste a nosotros a través de tu sacrificio perfecto en la cruz. Padre Celestial, te agradecemos porque tú durante este año, Señor, a pesar de todos los episodios, Señor, que han habido en el mundo entero sobre esta pandemia, oh Dios, tú has protegido a tu pueblo y lo has cuidado. Señor, te pido, Dios, que tú nos permitas en esta mañana comprender tu palabra, oh Dios, y permite, oh Dios, que la podamos entender para que así también la podamos aplicar a nuestras vidas. Oh Dios, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y tú sabes, oh Dios, cuánto te amamos y cuánto deseamos, Señor, tu venida. Te lo agradecemos todo por los medios preciosos de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces el tema de hoy en la mañana es el estado de exaltación de Cristo. el, la exaltación de Cristo incluye los siguientes puntos. Primero, su resurrección. 2, su ascensión. 3, está sentado a la diestra de Dios Padre. 4, su venida a juzgar el mundo. Primer punto, resurrección de Cristo. Es la verdad fundamental del Evangelio declarada en las Escrituras. La verdad de este Evangelio la encontramos en la palabra del Señor. Letra A. Si Cristo no resucitó, es entonces vana nuestra predicación, ¿verdad? No tendría ningún valor estar predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si Cristo no hubiese resucitado y hubiese quedado en la tumba, como quedaron muchos de los líderes de otras doctrinas como son los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, ¿verdad? Todos esos máximos hombres que inventaron estas doctrinas murieron y no resucitaron. Pero Jesús, nuestro Salvador, resucitó, y gloria a Él por eso, y está en los cielos esperándonos a cada uno de nosotros. Letra B. Vana es nuestra fe.
no tendría justificación, no tendría ningún valor tener fe en algo que realmente hubiese quedado de la sepultura, ¿verdad? Habría sido vano, no tendría valor si Cristo no hubiese resucitado. La resurrección de Cristo es el hecho más importante y más auténtico de la historia del mundo. No hay otro hecho más importante que la venida de Cristo al mundo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, encarnándose, encarnándose como hombre. Es lo más auténtico, es lo más real. Cristo vino al mundo, pero también resucitó de entre los muertos. En primer lugar dice que fue predicho en el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en Salmo 16:10. Fue predicho por Cristo en Juan 11:25 al 26. Fue visto por los hombres, hubieron testigos de esta situación. Vieron a nuestro Señor Jesucristo ascender al cielo. Eso lo encontramos en Hechos 1:3. La importancia de la resurrección de nuestro Jesucristo es que Él resucitó de entre los muertos. Aún no hay nadie en este mundo que haya resucitado de los muertos, excepto que no haya sido como el caso de Lázaro, que Cristo le resucitó. De su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dependía la venida del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, todo esquema de redención habría sido un fracaso. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese quedado en la cruz, muerto, sepultado, y no hubiese ido al cielo de vuelta a su Padre, todo habría sido en vano. La naturaleza del cuerpo resucitado. Cristo, tal como lo dice la palabra del Señor, resucitó con el cuerpo que expiró en la cruz. Con el cuerpo que expiró en la cruz. Tenía las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Tenía la espada que le cruzó la costilla, ¿verdad? Que fue enterrada en su costilla. Estaba la marca. Entonces, ahí tenemos claramente que esa fue su naturaleza del cuerpo resucitado. Durante 40 días fue así su estado, durante 40 días. Pero luego pasó a un estado glorificado en los cielos, donde será inmortal y donde será para siempre inmortal y espiritual. La ascensión de Cristo la encontramos en Lucas 24, 50 al 52 y Marcos 16, 19. Los relatos detallados se encuentran en los Hechos, en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el Evangelio de los Hechos encontramos los relatos detallados de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Su ascensión fue visible, dice, por los discípulos que fueron testigos claros en esto. Vieron a Cristo ascender al cielo gradualmente hasta que una nube lo ocultó. Qué maravilloso momento debe haber sido ese para los discípulos, ver a su maestro ascender al cielo, saber y haberlo visto en la tierra crucificado y haberlo visto resucitado, ¿verdad? Él fue exaltado y llevado nuevamente donde su Padre a la gloria de Dios, ¿verdad? Era necesario que se fuera, porque así tendríamos el Consolador. Vamos a buscar en Juan 16:7. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 17. ¿Qué nos dice respecto al Espíritu Santo? Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis? Y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. En ese momento nuestro Señor Jesucristo descendía, o sea, iba a su Padre. Y el versículo 16, 7 dice lo siguiente: Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador, el Espíritu Santo,
no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Claramente ahí está indicando en su palabra nuestro Señor Jesucristo que Él enviaría el Espíritu Santo para consolarnos y para redarguirnos de todo pecado y apoyarnos en cada momento. Esto es lo que habla nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Número 3. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Sentado a la diestra de Dios Padre. Él resucitó y está sentado a la diestra de su Padre. La diestra es la mano derecha. Esto está asociado a la gloria y dominio de Cristo. Posee sus atributos divinos, posee los atributos divinos de Dios y está calificado para ejercer el dominio universal y absoluto y su obra mediadora. Él está calificado, pues Él cumplió con esa obra mediadora entre Dios y los hombres. A través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Y gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque su palabra lo dice, porque su palabra nos indica claramente que para llegar al Padre podemos ir a través de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos ir a ninguna iglesia donde hay ídolos, a seguir una doctrina, seguir el dogmatismo de algunas doctrinas como de la Iglesia Católica, sino que accedemos directamente al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Su venida es que Él va a venir a juzgar el mundo. En su venida, Él vendrá a juzgar al mundo. Y esa venida, quizás, todos dicen, y la palabra del Señor lo dice, que un 90 o un 95% de sus profecías están cumplidas. El mundo está corrompido. La gente corre de lado a lado. El avance tecnológico es interminable. Día a día conocemos nuevos avances tecnológicos. Entonces, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y esperemos que cuando Cristo venga, no estemos como las vírgenes fatuas, sin aceite en nuestras lámparas. Estemos esperando al novio celestial. ¿Y cómo tiene que ser esto? A través de la oración, a través de la palabra del Señor. Esperemos en santidad la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el último paso de su exaltación, de aquel que fue considerado como criminal ante el juicio de Pilato. Recordemos que él fue considerado como un criminal. Cuando Pilato lo juzgó, lo crucificó como un criminal. Sin embargo, en esos momentos estaba siendo crucificado el libertador del pecado, el que nos libró de la muerte eterna, Jesucristo. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por darnos a nosotros la vida eterna? Sin embargo, muchas veces, estimados hermanos, y lo digo para mí también, nosotros no pensamos en esto ni le valoramos. Quizás lo tomamos muy a la liviana y no consideramos que Cristo nos amó tan profundamente, nuestro Padre Celestial, que no tuvo ningún problema en enviar a su Hijo a morir en la cruz, ¿verdad? Y nosotros, como dije, lo tomamos livianamente y no pensamos en ese gran sufrimiento y en esa gran misericordia y bondad y amor para los hombres. Pues Él nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. La palabra del Señor dice que volverá en poder y gloria delante de Él. Se reunirán todos los hombres y las naciones para recibir de sus labios su definitiva sentencia. Qué terrible cuando llegue ese momento. Qué grande va a ser ese momento. Quizás el mundo, muchos no van a creer, van a ser incrédulos, pero en ese momento Dios va a juzgar a la tierra. Dios va a juzgar a los reyes.
Dios va a juzgar a los líderes. Dios va a juzgar a los grandes poderes de estados, a los presidentes. Él va a juzgar a todos aquellos que se fueron contra Él, ¿verdad? Va a ser muy triste para los que no aceptaron a Cristo como su Salvador y no actuaron como Dios lo dice, como un verdadero Hijo de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 7 al 14. Apocalipsis 22, 7 al 14. Es el último libro de la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 7 al 14. Claramente Juan nos está hablando de la venida del Señor en este libro del Apocalipsis y dice lo siguiente. Y aquí dice, vengo presto. Luego, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por la puerta en la ciudad. Juan, el viejito Juan, nos habla claramente de la venida del Señor. Y aquí vengo presto, dice, rápidamente, estoy por venir. Ya no va a ser en mucho tiempo, sino vengo presto, dice. Sin embargo, el mundo aún sigue mirando de lejos a nuestro Señor Jesucristo. La escatología, el libro de Apocalipsis se refiere a este tema de la escatología, nos habla de un gran juicio y que corresponde al juicio de nuestro Señor Jesucristo, el juez del gran trono blanco. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a ir un poquito atrás. Apocalipsis 20, 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Qué terrible. Va a venir un juicio sobre todos aquellos que se burlaron de Dios, que no recibieron un tratado, que se burlaron de las predicaciones del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá un juicio de todos aquellos que
le miraron a la distancia, de todos aquellos que no creyeron, de todos aquellos que le rechazaron. Ese juicio vendrá sobre aquellos inconversos que amaron más las cosas del mundo que las cosas que corresponden a nuestro Señor Jesucristo. En el juicio final, muchos me dirán, profetizamos en tu nombre, Mateo 7, 22 y 23. Así va a ser. Le dirán muchos, profetizamos en tu nombre. Busquemos lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Vamos al primer libro, 7, 22 y 23. Dice la palabra del Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Verdad? Que la palabra del Señor nos enseña claramente cuál va a ser este juicio final, cuál va a ser el destino de aquellos que no hicieron la voluntad del Señor, de aquellos que livianamente trataban las cosas de Dios, de aquellos que no le amaron de verdad y entregaron su vida a Cristo. La verdad que este juicio final va a ser para todos aquellos que no aceptaron a Cristo. Fíjese que hoy a mí me preocupa una situación. Muchas personas hoy en día están tibias. La palabra del Señor dice que si mejor fuese frío o caliente, pero si fuese tibio te vomitaré de mi boca. No es necesario que usted sea un fanático, como muchos le dicen a las personas evangélicas, sino que es necesario que usted le adore en verdad. Es necesario que usted cada día converse con nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que usted esté atento, estudiando la palabra del Señor. Cada día es el deber de un hijo de Dios leer su palabra. Es necesario comunicarse diariamente con Dios. Es necesario santificar nuestras vidas diariamente. Ese es el deber de cada hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero volverá en gloria a juzgar al mundo inconverso. Esa es la verdad, aunque a veces no lo creamos, o aunque a veces pensemos que está muy distante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así, estimados hermanos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y viene por usted, y viene por mí, y viene por todos aquellos que le aman y desean su venida. Dios tenga una bendición especial para todos mis amados hermanos en Cristo de nuestra iglesia Filadelfia y de sus locales, y también de todos aquellos que le sirven y le aman. Les deseo, estimados hermanos, que si este año no ha sido un año muy fácil en las cosas de Dios, ha sido un año difícil y complicado, pero les pido a cada uno de mis hermanos que el próximo año mejoremos cada día nuestra vida espiritual. Los momentos y la venida de Cristo está a las puertas. Que el Señor tenga una bendición especial para cada uno de ustedes en mi deseo.